Bueno, sobre el tema, las dos posturas aquí esta noche en nuestra televisora, Fernando Belaunzarán, Consuelo Mendoza de la Unión Nacional de Padres de Familia. Consuelo, buenas noches, gracias por venir. Hola, es un gusto poder estar con ustedes. Qué bueno que pudieron coincidir esta noche. Fernando, bienvenido de nuevo. No, gracias, Susana, siempre es un privilegio y un gusto estar con Consuelo. Gracias. Iniciamos con usted, Consuelo, si le parece bien. ¿Por qué la negativa a esta posibilidad de legalización de la marihuana que se debate el día de mañana en la Suprema Corte, Consuelo? Bueno, en primer lugar nos parece que no es un tema que deba de hacer la Suprema Corte que se legalice o que se despenalice. Tenemos un sistema en que existe también un poder legislativo que precisamente debe de representar la opinión y el querer de todos los mexicanos. Entonces, esto es como querer pasarse por la puerta de atrás para hacer una ley en la que no estamos lo suficientemente informados todos los mexicanos. Nos parece que es una ley en que se tiene que tomar la opinión de los conocedores en el tema de salud, del secretario de Salubridad, por supuesto la CONADIC y también los centros de integración juvenil, que son quienes están día con día enfrentándose al problema de las adicciones y del consumo de las drogas. Bien, Fernando, antes de que me digas por qué sí, nos dice Consuelo, el camino judicial en lugar del legislativo, ¿qué dices? Sí, bueno, qué bueno que plantea esta duda, Consuelo, porque el Poder Judicial no quiere legislar. La sentencia del ministro Saldívar no está tomando el papel del Poder Legislativo. Lo que está diciendo es, hay derechos constitucionales conculcados por la prohibición, y eso es una responsabilidad del Poder Judicial, defender el ejercicio pleno de estos derechos. Es el derecho a la libertad, el derecho a decidir cómo se quiere ser, es decir, el derecho de las personas adultas a decidir sobre su cuerpo y su sistema nervioso y tener una forma lícita y legítima de autoproveerse. Eso es lo que está discutiendo el ministro, no está haciendo una regulación. Eso será tarea del Poder Legislativo, y obviamente si lo que se demuestra es que efectivamente la prohibición evita el ejercicio pleno de las libertades que la Constitución nos otorga, el Poder Legislativo tendrá, por supuesto, la obligación política, y yo diría hasta ética, de modificar la legislación para permitir que esos derechos no se conculquen, y tendría que modificarlos. Pero no es una regulación lo que está proponiendo el ministro Saldívar, sino simplemente el reconocimiento de derechos que ya están en la Constitución y por lo tanto que ya decidió el Poder Legislativo. Bien, Consuelo, es un derecho a la libre personalidad, es un argumento que es difícil de rebatir. En esta ocasión es el tema de la marihuana, pero pudiera ser prácticamente en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, pues es que hay muchos otros derechos que son importantes y que son imprescindibles afrontar en una situación de crisis como la que se vive en México. El derecho a la educación, por ejemplo, y la educación debería de ser el eje transversal de toda política pública, al que no tienen acceso muchísimos jóvenes y muchísimos niños, empezando por los oaxaqueños, ¿verdad? Pero también hay un grupo de jóvenes que no tienen ni acceso a la educación ni acceso al trabajo. Nosotros los conocemos como los famosos ninis, que bueno, es un término bastante triste. Es una etiqueta, ¿no? Sí, una etiqueta, y que realmente son de 7 a 11 millones de jóvenes mexicanos que son los ciudadanos del mañana y los constructores del México de mañana. Si ellos tienen acceso a las drogas y al derecho a drogarse, en lugar de tener el derecho a la educación y a unas mejores condiciones de vida, creo que estamos equivocando el camino. Pero tenemos cosas más importantes que solucionar en México. La mala noticia es que ya la tienen, ¿no? Ya tienen el acceso a estas drogas desregularizadas porque no sabemos qué es lo que consumen. ¿Ustedes temen que haya un aumento en las adicciones, digamos? Ese es el temor. Nosotros tenemos una gran preocupación, por supuesto, y porque estamos de cerca con las familias, trabajamos con los padres de familia, que por supuesto queremos lo mejor para nuestros hijos. Yo tengo 7 hijos y tengo todavía 2 adolescentes, y lo que quiero es ofrecerles lo mejor, y lo que quiero es un mejor país para ellos, y que ellos
ellos sean ciudadanos libres y responsables. Exacto. Entonces, por supuesto que primero quiero las mejores opciones para ellos y ya con el uso de la libertad, ellos decidirán todo lo demás. Fernando. Bueno, el problema es que la prohibición no ha impedido que crezca el consumo, la producción y el tráfico. Es una política totalmente fallida y está al alcance de los jóvenes, incluso de los menores de edad, por supuesto, la marihuana, y peor aún, al no estar regulada, lo que está es de mala calidad, porque quien quiere digamos, alterar sus sentidos lo va a hacer con lo que tenga a mano. Y cuando está la prohibición, lo que tiene a mano, pues tiene menor calidad o menor, o tiene mayor riesgo. El problema es que nunca nuestros jóvenes han corrido tanto riesgo y tanto peligro como ahora. Tiene razón Consuelo, hay que darles educación, pero estamos gastando el dinero en una guerra demencial que no se puede ganar. Y por lo tanto, los jóvenes ahora, en lugar de darles educación, se les ha perseguido, se les ha acosado. Tenemos un daño colateral de 153,000 muertos según las Naciones Unidas desde 2006, 26,000 desaparecidos, etcétera. Yo estoy totalmente de acuerdo con Consuelo en que hay que buscar persuadir a los jóvenes, decirles, no es correcto que fumes marihuana, darles la información, etcétera, pero si no los convencemos, que no arriesguen su vida, que no arriesguen su libertad, porque nadie podrá decir que por buscar un poco de placer merecen estar en la cárcel y perder su futuro, o peor aún, estar muertos, desaparecidos o, insisto, encarcelados. Entonces, mejor apostemos a la educación, démosles información, porque la política de prevención correcta no es decir, no consumo porque no puedo, porque siempre se puede, sino decir, no consumo porque no quiero, o si decido consumir, lo voy a hacer de manera responsable. ¿Qué dices, Consuelo, ante esta propuesta? Yo también estoy de acuerdo con Fernando en que hay que mostrarle mejores alternativas a los jóvenes. ¿Qué tal si lo que les ofrecemos es mejores centros deportivos, mejores espacios culturales y lugares en donde ellos puedan crecer intelectual y físicamente? Entonces, que tomen todas estas iniciativas antes que estarles ofreciendo cómo parchar una problemática o cómo poder evadir una problemática. ¿Por qué el presupuesto, que ya de por sí estamos pagando impuestos muy fuertes, no se destinan para las mejores oportunidades de los niños y los jóvenes y sobre todo las familias, que somos las que conformamos la sociedad, antes que estar pensando en mayores lugares de atención a quienes consumen droga? Y después, pues obviamente ya el Distrito Federal estará preparado para poner marihuanímetros, porque no olvidemos que la marihuana afecta la conducta, igual que el alcohol y demás. Entonces, en lugar de estar creando cómo tapar baches de este tipo, que tapen los baches que sí son realidad y que hagan mejores oportunidades para nuestros jóvenes. Bueno, es que la prohibición no impide que se consuma y prohibir no es prevenir. Pregunta Consuelo, ¿por qué no usamos esto para darle, por qué no usamos los recursos para darles opciones a los jóvenes? Porque se usan precisamente en perseguirlos o se usan para financiar una guerra que no se puede ganar. La mayoría de los presos en México son por delitos contra la salud, y la mayoría de esos presos son por asuntos relacionados con la marihuana, y la mayoría de los que están detenidos por la marihuana están por simple posesión. Imagínate todos los recursos que gasta el Estado por perseguir a los consumidores, aunque digan las autoridades que está despenalizado el consumo, es falso. Ahí están los datos de cómo están en las cárceles. ¿Por qué no usamos, en lugar de perseguirlos, precisamente para darles estas opciones a los jóvenes, que en eso estamos plenamente de acuerdo? Seguir financiando la guerra es tirar el dinero a la basura. Bien, pues les agradezco mucho, es un debate, como lo decíamos, inacabable. Vamos a ver qué sucede mañana en la Suprema Corte. Las dos posiciones tienen su lado de razón, no se contraponen. Me gusta y les agradezco que hayan querido venir juntos a debatir, a exponer sus argumentos. Eso habla de una sociedad civilizada y bastante abierta a la discusión, que me parece que es lo más importante en este país. Consuelo, muchas gracias. Fernando, gracias. Un placer. Y veremos mañana qué es lo que sucede. Un gusto. Les agradezco mucho que hayan venido. Buenas noches. Buenas noches. Encantado.